Dile, Señor, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres incomparable, gracias porque no hay nada ni nadie como tú. Dile, Señor, he venido esta mañana para rendirte, Señor, honor, Padre. He venido esta mañana para rendirte, Señor, toda honra, toda gloria, Señor, tú que te la mereces, Padre. Padre, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres fiel. Si tienes que agradecerle a Dios, dile, Señor, gracias, gracias por la vida, gracias por el trabajo, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, esta mañana, Padre. Gracias porque nos permites estar, Señor, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque, Señor, en ti encontramos paz, en ti encontramos tranquilidad, en ti encontramos, Señor, salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias porque tú eres digno de gloria, digno de honra, de alabanza, de exaltación, Señor. Hoy hemos venido, Señor, esta mañana, Señor, a poder restituir nuestro tiempo y poder decirte, Señor, que te necesitamos. Poder decirte, Señor, Padre, que necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu toque, necesitamos, Señor, Padre, que tú, Señor, intervengas en mi vida, Señor, en nuestra vida. Necesitamos, Señor, salir diferente. Dile, Señor, necesito salir diferentes, Padre. Gracias, Señor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bríndale fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. Qué bendición poder estar en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos venido a escuchar palabra de Dios? Parece que poquitos. ¿Cuántos hemos venido a escuchar palabra de Dios? Yo te invito a que abras tu Biblia, por favor. Libro de Salmos, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Libro de Salmos, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Y quiero hablar de ciertas claves, ciertas estrategias, ciertos principios para estar en victoria, para que usted y yo, en medio de las situaciones, de las crisis, de las luchas que tenemos como individuos, como seres humanos, podamos estar en victoria. ¿Cuánto queremos estar en victoria? No, parece que poquitos. ¿Cuánto queremos estar en victoria? Amén. Así que ahí en Salmo, por favor, capítulo 18, versículo del 1 al 6, vamos a leerlo, por favor. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Diga, fortaleza mía. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Versículo 5. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Versículo 6. En mi angustia invoqué ¿a quién? No, dígalo fuerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Sabe, en la versión TLA me gusta porque dice: Dios mío, te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Hubo una vez en el que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Y dice el 5, 6, dice: me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba. Lleno de angustia llamé a mi Dios y él escuchó desde su templo mi oración, llegó hasta sus oídos. Incline su rostro ahí unos minutos, por favor. Padre que estás en el cielo, Padre, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso. Señor, te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor. Padre, háblanos, Señor, háblanos, Padre, en esta mañana, Señor, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre, a poder entender lo que quieres enseñarnos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén
y amén. ¿Sabe? Este versículo, este salmo, David lo dedica especialmente cuando se encontraba o cuando Dios lo había salvado de la mano de Saúl. Y me llama la atención porque así como estaba hablando al inicio sobre el tema de 3 llaves o 3 claves para estar en victoria, muchos de nosotros en muchos momentos de nuestra vida nos encontramos en esa situación. Nos encontramos en la cual sentimos que no tenemos una salida, sentimos que estamos perdidos, sentimos que las situaciones de la vida, las situaciones tal vez en el matrimonio, las situaciones tal vez en el hogar, con los hijos, no dan un paso adelante. Sentimos que estamos detenidos, sentimos que todas las cosas que nos suceden no tienen solución. Y de hecho empezamos a crear en nosotros una mentalidad en la cual creemos que hemos sido llamados para estar en derrota en derrota. Creemos y creamos una mentalidad en la cual pensamos que no estamos en victoria, sino que al contrario, todas las cosas que nosotros hacemos, todo lo que nosotros emprendemos, todo lo que nosotros queremos aplicar en nuestra vida, siempre nos sale mal. ¿Cuántos nos hemos sentido muchas veces así? Y en este salmo nos da David unos parámetros en los cuales usted y yo debemos reflexionar en esta mañana, en los cuales debemos tomar en cuenta para que de ahora en adelante, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil, usted pueda levantar sus manos al cielo y decir: Señor, estoy en victoria porque tú me has dado, valga la redundancia, esa victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que vamos a hablar entonces de esos 3 parámetros. Y en el versículo 4 y 5, y quiero que me ayuden por favor en pantalla, 4 al 6, me gusta porque encontramos un primer componente, el cual usted y yo tenemos que tener una primera clave para poder ser victoriosos. Versículo 4 y 6, 4 al 6, versículo 4 al 6 del mismo capítulo que estábamos leyendo, por favor en pantalla. Entonces, dentro de la palabra, en ese versículo, lo encontramos y dice de la siguiente manera: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé, diga conmigo, y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Saben? La primera cosa que usted y yo debemos hacer en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos en los cuales no podemos avanzar, es la oración. Diga conmigo, oración. Diga conmigo, oración. ¿Sabe? La oración es fuente de poder. Esta siempre ha sido una fuente poderosa. La oración es la manera como podemos nosotros comunicarnos con Dios. Es el lenguaje con el que podemos nosotros establecer una conversación con Dios. Es tan poderosa que el diablo va a hacer todo lo posible para que no oremos. Es tan poderosa para que el diablo sabe en momentos de crisis, en momentos de dificultad, siempre es cuando usted le llega el mensaje, siempre cuando usted le llega una llamadita, siempre es cuando trata usted de distraerse en este momento de dificultad. Si quiero salir de este momento, esta situación en la cual creo que no hay salida, lo primero que debo hacer es levantar mi voz y clamar a Dios, y sé que en Él estoy seguro de que Él escuchará mi oración. Yo no sé cuál es la dificultad por la que has venido. Yo no sé usted que me está viendo a esta hora de la mañana en las plataformas. Yo no sé aquellos que están en este auditorio cuál es la situación que te tiene de pronto afligido, afligida. Pero he venido de parte de Dios a decirte: si quieres victoria en tu vida, si quieres sacudirte porque tal vez has estado viviendo tristeza, dolor, necesitas la oración. Diga conmigo, necesitamos la oración. ¿Sabe? Filipenses capítulo 4, por favor, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Y mire lo que dice la palabra de Dios, por favor. Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 7, dice la palabra de la siguiente manera:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Diga, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que quiero decirle? Que en momentos de dificultad, en momentos de angustia, Dios conoce tu corazón, pero Él desea que tú y yo en ese momento, en esa dificultad, una de las herramientas que utilicemos para ser victoriosos es que pongamos nuestras cargas a Dios, pongamos nuestras dificultades a Dios, y Él va a responder, ¿sabe? Tus dificultades, Él va a dar solución a tus problemas, porque en Dios, mi Dios, todo lo puedo hacer. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios de poder. ¿Sabe? La oración es poderosa. Parece algo insignificante, pero es poderosa. Es tan poderosa que queremos orar y se nos presenta siempre algo en ese momento. Es tan poderosa que siempre va a haber impedimentos que no te permitan conectarte con la presencia de Dios. Es aquella herramienta por la cual me conecto con la presencia de Dios. Es por eso la importancia cuando saco un tiempo de venir a la casa de Dios y poder decir: Señor, aquí estoy. Señor, necesito poder comentarte mi situación. Yo entiendo, Señor, que tú todo lo conoces, pero en este momento de dificultad, en este momento de crisis, necesito estar conectado con Dios. ¿Cuánto necesitamos estar conectados con Dios? ¿Sabe? El ejemplo claro en la Biblia, cuando el faraón le pidió a Moisés que orara por él, así a veces nosotros lamentablemente andamos con ese espíritu del faraón y pensamos, y a cada rato de nuestros líderes, pastores, líderes, necesito que ore por mí. Y está bien que los pastores, que los líderes podamos orar por usted, pero ese que usted entienda que Dios ha depositado en usted también la capacidad de oración, la capacidad de búsqueda, la capacidad de conectarte con Dios en momentos de dificultad, porque sabe, solamente usted sabe la dificultad, solamente usted sabe qué siente, y cuando usted tiene en su corazón lo que usted siente, usted puede con confianza llegar y decir: Señor, me siento triste, Señor, me siento vacío, y Él puede escuchar, sabe, su oración, porque Dios escucha a sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Pero vamos más a avanzar, por favor, en la palabra de Dios, porque la oración tiene poder para cambiar decretos y para cambiar diagnósticos. ¿Sabe? Acción con adoración en tu oración hace un propósito fundamental. Voy a repetirlo. Cuando tú tienes acción y adoración en tu oración, oiga, el enemigo tiembla. ¿Cuántos lo creen? Y quiero que ahí mismo, por favor, en el libro de Salmos, podamos entonces seguir. Libro de Salmos. Tenemos un poco de problemas con las pantallas. Libro de Salmos, ahí en el capítulo 18. Y quiero que usted ahora se vaya ahí, por favor, porque vamos a encontrar una segunda herramienta fundamental en la cual Dios quiere enseñarnos para que seamos victoriosos en la crisis. En el versículo 2 dice la palabra: Jehová, roca mía, ¿y qué? Castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sabe? La segunda herramienta que Dios nos da, la segunda clave que usted y yo tenemos que tener para ser victoriosos, es tener confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. ¿Sabe? El gran problema es que nosotros nos cuesta poner la confianza en Dios. Es difícil poner tu confianza en alguien. ¿Sabe? Constantemente como seres humanos estamos buscando de pronto en quién realmente podemos poner nuestra confianza. Pero olvidamos que nuestro Dios, ¿sabe? Tiene la claridad y la convicción que cuando tú pones la confianza en Él, estás seguro de que tu respuesta siempre va a ser ideal y conforme a su plena y agradable voluntad.
Y hace un tiempo yo estaba comentando una historia en la cual un niño que estaba en una aeronave, en un avión, iba sentado de pronto al lado con otra persona. Pero cuando estaba este niño sentado ahí en el trayecto del vuelo que iba a realizar a otra ciudad, esa persona que estaba mayor al lado de él le causa un poco de curiosidad que en medio de una turbulencia, en medio de una situación tan terrible, este niño está lo más de tranquilo, lo más de cómodo, y las demás personas estaban asustadas, estaban de pronto asustadas porque el avión se estaba moviendo de una forma tan tremenda, pero esta persona le causaba bastante curiosidad que este niño estaba tranquilo de una forma sobrenatural. Cuando pasó la crisis, cuando pasó la dificultad, en ese momento esta persona empieza a interactuar con este niño y le pregunta: yo no sé, cuéntame, ¿por qué estabas tan tranquilo en el momento de dificultad? ¿Por qué estabas tan tranquilo cuando el avión se estaba estremeciendo de una forma u otra? Pero ¿sabe lo que le llama la atención a esta persona? Es que él decía: yo estoy tranquilo porque mi papá es el piloto. ¿Sabe? Él tenía la confianza puesta en su padre. Él tenía la confianza puesta de que su papá era el mejor piloto para él. Y en medio de la dificultad, en medio del temblor, él estaba seguro, con tranquilidad, de que iba a llegar seguro, porque su papá no iba a permitir que nada le pasara. ¿Sabe? Esto lo podemos de pronto poner en práctica en nuestra vida. Y es que muchas veces nosotros vamos también en nuestra vida, pero nos olvidamos de quién es el piloto de nuestra vida. Nos olvidamos de quién es aquel que tiene las riendas de nuestra vida. Y es ahí cuando en momentos de crisis, es ahí cuando en momentos de dificultad nos asustamos, nos desesperamos, no sabemos qué hacer. Pero sabes, hoy necesitamos entender que Dios es nuestro piloto y que debes poner tu confianza en Él, porque si tú pones la confianza en Dios, estarás seguro que podrá venir la tempestad, podrá venir la dificultad, pero tú y yo estamos en la roca fuerte que no nos permitirá derrumbarnos. ¿Sabe? Jeremías, por favor, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, por favor. Jeremías, capítulo 17, versículo 7 y 8. Y dice la palabra de la siguiente manera: bendito el varón que confía. ¿A quién? Dígalo fuerte, por favor. Confía y cuya confianza. Y dice el versículo 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente, echará sus raíces. ¿Y qué? Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Sabe? La segunda herramienta es que usted y yo tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Primero tenemos que orar a Dios en momentos de crisis. Tenemos que buscar a Dios a través de la oración. Pero usted y yo tenemos que tener la confianza en nuestro Dios, porque con Él estamos seguros de que tendremos la victoria. Un ejemplo práctico en la palabra de Dios. Todos recordamos el ejemplo, o recordamos la historia en la cual Pedro, cuando estaba en medio de la tempestad, cuando estaba en medio de la situación, que le dijo a Jesús: permite que pueda ir contigo. Y todos escuchamos la historia cuando Pedro salió y caminó, ¿cierto? Pero escuchamos también en la historia de Pedro que Pedro perdió la mirada en Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Se hundió. Pero a mí me llama poderosamente la atención que más allá de esa circunstancia, más allá de esa situación, cuando Pedro pierde la mirada, cuando Pedro empieza a hundirse, ¿sabe? Pedro le estira su mano o trata de buscar ayuda en Dios, en Jesús. Pero yo me ponía a analizar la palabra, me ponía a analizar la historia, y yo decía: bueno, Pedro era un pescador, Pedro fue una persona que tenía experiencia. Y yo me ponía a tratar de estar en los zapatos de Pedro. Y yo decía: pero bueno, ¿y por qué Pedro en ese momento no pidió que le tiraran el salvavidas?
Y por eso, ¿por qué Pedro no trató de nadar lo más cerquita a la barca? ¿O por qué Pedro tal vez no trató de tirar alguna cuerda? ¿Sabe? Es porque Pedro su confianza la tenía clara. Su confianza era puesta en Jesús. En ese momento él sabía que más allá de que la barca tuviera todos los implementos necesarios para salvar su vida estaba segura en las manos de Jesús. Yo no sé cuál es tu impedimento, yo no sé cuál es tu problema, pero necesitas entender que tu vida está segura en las manos de Dios. ¿Sabes? No te agarres de otra cosa, no te agarres de personas, no te agarres de situaciones. Agárrate de la mano de Dios, porque en Él estarás seguro de que tienes la victoria. Oración necesitamos, pero necesitamos confianza en Dios. Diga conmigo: necesito confiar en Dios. Hay gente que su confianza la tiene en una empresa. Aló. Hay gente que lamentablemente su confianza la tienen en brujos, la tienen en besos, la tienen en cualquier cantidad de situaciones. Pero sabe, usted como hijo e hija de Dios tiene que entender que su confianza está puesta en Dios. Así que yo no sé qué no te deja dormir, yo no sé qué te está quitando el sueño, pero usted y yo hoy nos vamos a nuestra casa entendiendo de que nuestra confianza está plena en Dios, y de que si tú tienes tu confianza en Dios, dormirás seguro, estarás seguro, porque Dios no abandona a sus hijos. Él siempre está con nosotros. Solamente Dios demanda de nosotros que lo busques en oración, pero que pongas tu confianza en Él. Y por último, ahí en Salmos, por favor, capítulo 18, versículo 1. Salmos, ahí 18, versículo 1. Léalo conmigo, por favor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Sabe, David hubiese podido comenzar este escrito de otra manera. David hubiese podido comenzar ese escrito diciendo, tal vez comentando su historia, o tal vez refiriéndose de otra manera un poco menos íntima, de pronto una manera un poco más sencilla. Pero me llama la atención que David comienza diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Sabe, él lo comenta en un momento de crisis. Él lo expresa tal vez en un momento en el cual entiende que la única salida que tenía era clamar a Dios, era poner su confianza en Dios. Pero él en ese momento entendía que más allá de cualquier circunstancia, más allá de cualquier dolor, más allá de cualquier suceso que le había ocurrido, él no cambiaba su prioridad. Su prioridad empezaba diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Sabe cuál es la última llave que usted necesita entender para ser victorioso? Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Voy a repetirlo: necesitamos poner a Dios en primer lugar. La pregunta es: ¿quién ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Quién está ocupando ese lugar en tu corazón? Debemos poner a Dios en primer lugar, como lo dice la palabra de Dios. Cuando Dios no ocupa el lugar, empezamos a fracasar. Cuando Dios no ocupa ese primer lugar, empezamos a colocar otras cosas, otras personas en ese lugar. ¿Aló? Algunas veces nos sentimos que andamos de derrota en derrota, nos sentimos que no podemos avanzar, que estamos tal vez o que somos fracasados, pero es por el simple hecho de que hemos quitado nuestras prioridades, es por el simple hecho de que tal vez el amor de nuestra vida, tal vez la circunstancia por la cual nosotros creemos que es nuestra salida, por la cual le damos la importancia o el primer lugar, es todo menos Dios. Pero David tenía la claridad que el primer lugar en su vida, sin importar lo que sucediera, sin importar lo que le pasaba, era Dios. Es por eso que encontramos en la vida de David muchas cosas de pronto que le sucedieron, muchas situaciones que le sucedieron, pero una de las cosas por las cuales se caracterizaba David es que siempre tenía claro cuál era su prioridad. En momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos en los cuales se equivocó, cometió errores, como muchos de nosotros cometemos errores, siempre en medio de su intimidad buscó la oración, siempre en medio de su intimidad sabía que su confianza
debía estar puesta en Dios, pero en medio de su intimidad, él tenía claro cuál era su prioridad. La pregunta es, ¿cuál es tu prioridad? A veces pedimos a Dios y pedimos: Señor, necesito que me ayudes, necesito que me salves, necesito que me saques de esta situación. Pero ¿cuál es tu prioridad? A veces tenemos amor al dinero, amor a lo material, amor al trabajo, a la empresa, amor tal vez a la inmoralidad, amor a tantas cosas que nos hacen perder el rumbo y la capacidad de entender de que usted y yo necesitamos poner a Dios como primero en nuestra vida. Y sabe, Dios me estremecía y me decía: a veces pedimos ser victoriosos en medio de la dificultad, en medio de los problemas, pero no hemos entendido que si usted y yo queremos salir siempre adelante en victoria, necesitamos darle el lugar a Dios que a Él le pertenece. El grave error que tenemos nosotros es que siempre le robamos el primer lugar a Dios. ¿Aló? Venimos a la casa de Dios, levantamos nuestra mano, le decimos: Señor, confío en ti, te amo. Pero sabe, es difícil usted poner su confianza en alguien en el cual tiene el último lugar. ¿Aló? Necesitamos entender que aunque venga la crisis, aunque venga la dificultad, tu prioridad siempre tiene que estar clara. Tú siempre tienes que decir: Señor, aunque no entienda la dificultad, aunque no entienda la crisis, aunque no entienda lo que me está sucediendo, tú sigues siendo mi Dios y te sigo adorando. No importa lo que pase, no importa lo que me suceda, mi confianza está puesta en ti, Señor. Pero a veces perdemos el rumbo, perdemos cuál es nuestra prioridad, perdemos cuál es el motor en el cual nosotros queremos avanzar. Y con esto no me confunda o no se confunda usted y piense que yo vine a decirle que tal vez usted no debe querer a su esposo, a su esposa, a su novio, tal vez a su novia, que usted no puede querer a sus hijos. No, ellos son importantes, pero no te equivoques, el más importante en nuestro